Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sally Salisbury. Ella llegaría a ser una de las cortesanas más solicitadas de Londres, convirtiéndose así en la amante de algunos de los hombres más poderosos de su tiempo, desde políticos hasta miembros de la realeza. Pero su exitosa vida como meretriz llegó a su fin tras apuñalar a uno de sus clientes habituales. Espero que os guste esta biografía. Sarah Priden, que era como realmente se llamaba Sally, nació alrededor del año 1690 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Fue hija de un albañil de nombre desconocido y de la esposa de este, una mujer que supuestamente se llamaba Mary. La niña nació dentro de un hogar muy humilde, siendo su padre quien mantenía a la familia con su trabajo como albañil, pero su progenitor acabaría muriendo cuando Sarah era aún muy pequeña, así que para poder mantener a su familia, su madre empezó a ejercer la prostitución. Pese a ser prácticamente una niña, Sarah empezó a trabajar para ayudar a la economía familiar, ganándose algunas monedas como aprendiz de costurera en un taller. Pero al poco de iniciarse en esta profesión, ella acabaría perdiendo una valiosa pieza de encaje que pertenecía a una de las clientas más pudientes del taller, algo que ocasionó que la muchacha, temerosa de recibir un duro castigo, huyese del taller, adentrándose en las calles de los bajos fondos londinenses, donde intentó ganarse la vida con una serie de oficios callejeros, como por ejemplo chica de los recados o vendedora de panfletos. Sarah ganaría muy poco con tales trabajos callejeros que realizaba a lo largo de todo el día, a cambio de unas pocas monedas que apenas le daban para vivir. Así que aparte de repartir panfletos o hacer recados, también vendería su joven cuerpo a otros jóvenes, ganándose así algunas pocas monedas más, debido a que su clientela inicial como meretriz eran muchachos de su misma edad o algo más mayores que ella, que apenas tenían dinero, debido a que eran estudiantes o que trabajaban como aprendices, iniciándose así en las artes amatorias a una edad demasiado precoz. Sarah pronto ganaría algo de fama en los barrios bajos de Londres, siendo descrita como una muchachita pequeña y menuda, que destacaba por su notable gracia y belleza. Un día, el soldado y aventurero escocés Francis Charteris descubrió a la jovencísima y bella Sarah por las calles de Londres. Este hombre era conocido por ser un gran libertino, convirtiéndola en su amante pese a que la muchacha tan solo tenía 14 años de edad en ese momento. Aquel romance duró algunos meses, donde la muchacha estaría protegida por su amante, dependiendo de él económicamente, pero Francis Charteris era un hombre demasiado mujeriego y acabaría cansándose de ella, rompiendo así con esta relación amorosa. Tras ser abandonada por su amante, Sarah se adentró de nuevo en las calles londinenses, donde volvería a vender su cuerpo, hasta que finalmente, cuando tenía 15 años de edad, fue acogida en uno de los burdeles más exclusivos de la ciudad, el cual era regentado por una mujer que se hacía llamar Madre Weisbon, convirtiéndose pronto en una de las meretrices más solicitadas de este lugar ante su encanto natural y su notable belleza, aunque también se metería en algún que otro lío, donde acabaría pasando pequeñas estancias en prisión por participar en alguna disputa, por deudas o por cometer delitos menores. Entre los años 1709 y 1710, Madre Weisbon falleció, trasladándose así Sarah a otro exclusivo burdel que era regentado por Madre Needham, quien era una de las madames más famosas de Londres, siendo su burdel visitado por políticos, nobles,
diplomáticos extranjeros y miembros de la corte, siendo este lugar conocido como el burdel de la aristocracia. En aquel nuevo burdel, Sarah se convirtió en cortesana de lujo, cambiando su nombre por el de Sally Salisbury, aunque se duda de dónde sacó su nuevo apellido. Una versión dice que lo tomó de uno de sus amantes. En cambio, otra versión dice que un día escuchó hablar de una tal Lady Salisbury, tomándolo así como apellido, al considerarlo más sofisticado para una cortesana de lujo que trataba con la aristocracia. En el año 1713, Sally volvió a ser encarcelada por sus delitos menores, siendo así encerrada en la prisión de Newgate. Pero una vez más, su estancia en prisión sería muy breve, ya que en esta ocasión se dice que el director de dicha cárcel la dejaría en libertad sin haber cumplido su pena de prisión, debido a que estaba locamente enamorado de ella. Sally sería descrita como una mujer muy hermosa y seductora que conquistaba fácilmente a los hombres, siendo una de las cortesanas más solicitadas de los burdeles en los que trabajaba, siendo algo de lo que ella misma iba alardeando ante otras meretrices, volviéndose muy altiva al creerse superior a las demás cortesanas del lugar, ya que entre sus clientes se encontraban algunos de los hombres más poderosos de Londres. Según se cuenta, ella solía jactarse de haber sido la amante de importantes políticos de la época, como era el caso del secretario de Estado Enrique St. John, quien se dice que ofrecía grandes sumas de dinero para que ella no entregase sus servicios a otros hombres y así ser su único cliente. Otros de sus clientes habituales sería el poeta y diplomático inglés Matthew Prior, o dos de los hijos ilegítimos que llegó a tener el rey Carlos II de Inglaterra, el duque de Richmond, Carlos Lennox, o el duque de St. Albans, Carlos Beauclerk. También surge una serie de rumores que decían que Sally había sido contratada en varias ocasiones por el futuro rey Jorge II de Gran Bretaña, pero esto nunca se pudo comprobar. Uno de los clientes habituales de Sally sería el abogado y político John Finch, quien era uno de los hijos menores del segundo conde de Nottingham, Daniel Finch. Un día, la cortesana se encontraba cenando con el señor Finch y otros acompañantes en el burdel donde trabajaba, el cual tiene una serie de salas privadas para los clientes más pudientes e importantes. Durante la cena, el señor Finch y la señorita Salisbury empezaron a discutir por unas entradas de ópera, las cuales el señor Finch había entregado a la hermana de Sally en vez de a ella, algo que molestó bastante a la cortesana. Se sabe que ambos se conocían desde hacía ya bastante tiempo, pero su relación era un tanto tóxica, estando siempre marcada por los celos, las deudas y por protagonizar una serie de cenas públicas con sus continuas discusiones. El señor Finch sería descrito como un hombre generoso, pero que pecaba de arrogante y manipulador. En cambio, Sally solía tener la lengua muy afilada y solía insultar o montar escenas cuando se sentía humillada o cuando no se salía con la suya. Según iba pasando la noche, la tensión entre ambos iría aumentando, convirtiéndose su pequeña disputa en una acalorada discusión, ocasionando que Sally se alterase demasiado, y en medio de aquel ataque de nervios, movida por su impulsividad, cogió un cuchillo de la mesa donde estaban cenando y se lo clavó en el pecho al señor Finch, arrepintiéndose de sus actos nada más agredirlo. Tras agredir al señor Finch, Sally salió corriendo en busca de ayuda, pidiendo a gritos un médico para que le pudiesen salvar la vida a su cliente, debido a que éste había sido herido de gravedad y estuvo a punto de morir a causa de una hemorragia que sufrió.
Cuando las autoridades se presentaron en el burdel donde se cometió la agresión, la cortesana fue inmediatamente arrestada y fue llevada hasta un tribunal, donde ella misma declaró que el ataque no había sido predeterminado y pidió perdón públicamente al señor Finch, alegando que había cometido tal agresión movida por la ira y en defensa de su hermana, ya que aseguró que dicho señor se había burlado de la hermana de la señorita Salisbury. Pronto el tribunal no tomaría en cuenta su defensa, incluso se burlarían de ella por su profesión y la tratarían de una forma muy humillante, condenándola a pagar una multa y a pasar un año en prisión, siendo así enviada a la prisión de Newgate. Durante su estancia en prisión, la señorita Salisbury no sería abandonada por sus amigos o antiguos clientes, los cuales le hacían llegar tanto ropa como alimentos, dinero o artículos de lujo, para que pudiese llevar una vida cómoda dentro de prisión. Sally siempre tendría en su celda vino, comida fresca y ropa de abrigo, además de objetos de lujo, pero su estancia en prisión la afectó mucho psicológicamente, sufriendo de una profunda depresión. Además, ella sufría para entonces de un notable deterioro físico y de un gran agotamiento a causa de la sífilis que padecía. Su salud fue empeorando según pasaban los meses, no solo por la sífilis, sino porque aquella cárcel no se encontraba en buenas condiciones, viviendo de una manera insalubre, pese a tener todas las comodidades que sus amigos y clientes le podían ofrecer, debido a que en aquella prisión había demasiada humedad y falta de higiene, aparte de que las ratas y las epidemias campaban a sus anchas, afectando eso también a su ya delicada salud. Finalmente, Sally no logró salir en libertad, debido a que falleció a los 9 meses de haber sido encerrada en aquella prisión, muriendo el 20 de febrero de 1724, cuando tenía unos 34 años de edad. Sus restos mortales descansan en el cementerio de St. Andrew, Holborn, en Londres, en Inglaterra. No hay mucho más que decir sobre Sally. Ella fue una mujer que desde pequeña tuvo que ganarse la vida por las calles de Londres, encontrando así dinero fácil con la prostitución, convirtiéndose en una de las cortesanas de lujo más solicitadas de dicha ciudad. Incluso llegaría a ser la amante de destacados miembros de la política y de la nobleza británica, aparte de que llegaría a intimar incluso hasta con descendientes de la realeza, alardeando así ante otras cortesanas de su buena posición. Desgraciadamente, Sally era una mujer muy dada a los numeritos públicos, dejándose llevar en muchas ocasiones por su ya conocida impulsividad, la cual le acabaría trayendo la más absoluta desgracia tras apuñalar a uno de sus clientes habituales, algo que supuso que fuese apartada de su vida de lujo para ser encerrada en una cárcel que se encontraba en pésimas condiciones, y pese a que ella siempre había intentado huir de la más absoluta pobreza, acabaría perdiendo la vida en una celda rodeada de miseria. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sally Salisbury. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a alguna mujer de la historia que haya cometido alguna locura por culpa de su impulsividad. Y con esto me despido. Hasta la próxima.